Bienvenidos a un episodio más de Road Heroes, en donde conoceremos a una persona, en este caso coach de vida, escritor, y como es difícil describir lo que hace, yo creo que también un apasionado de la vida. Entonces, él es Alex Sánchez. Gracias Jorge por invitarme. No, pues bienvenido. Un placer. Bueno, estamos aquí para aprender un poco de cómo ve su perspectiva de vida y si podemos aprender algunos hacks que todos los tienen. Sí. Entonces, bueno, esperemos que esto sea parte de la conversación y además, obviamente, de sacar anécdotas y otras historias que por ahí irán saliendo, ¿no? Seguramente. Y bueno, ya estábamos de hecho en la plática de ya lleno. Estábamos un poquito en la plática. Y vamos a seguir sobre esa misma temática. ¿Qué piensas acerca de las relaciones y la honestidad? Justo de lo que estábamos hablando. Mira, justo lo que te iba a comentar antes de empezar oficialmente detrás de cámaras es que yo creo que, y a lo mejor depende del trabajo emocional que uno haya hecho hasta ese momento de su vida, pero yo creo que mientras más trabajas emocionalmente, más pronto sabes, al conocer a alguien, si te ves con esa persona a largo plazo o a corto plazo, más sabes qué quieres con esa persona o a qué estás abierto. Eso creo yo. Desde físicamente, si te gusta lo suficiente como para que, en mi caso, por ejemplo, alguien me lata como mamá de mis hijos. Uh-huh. Y creo que muchas veces no somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, no queremos confrontar lo que realmente sentimos o lo que buscamos con alguien o lo que nos atrae de alguien, y por ende alargamos demasiado una experiencia con alguien, una relación de cualquier tipo, cuando muchas veces en el fondo, o nunca lo empezamos, nunca le damos esa intención, alargamos el comienzo de esa intención. Sí. Nos quedamos demasiado tiempo, creo, la mayoría de las personas, en esa zona incierta, donde no sabemos bien qué somos, porque se siente segura, es una zona en donde uno siente o una siente que tiene las puertas abiertas, que hay muchas posibilidades. Uh-huh. Pero creo que cuando estamos demasiado tiempo en esa zona, cuando tienes demasiadas opciones en el menú de tu mente, y no sabes cómo tratar a alguien, por ende esa persona tampoco te va a saber cómo tratar a ti. Uh-huh. Entonces creo que por eso es tan importante trabajar tanto en ti mismo. Es una de las razones por las que es tan importante trabajar tanto en ti mismo, en tus heridas, porque entonces creo, en parte aprendes a discernir más rápido, de forma más efectiva, qué es lo que quieres hoy en tu vida, a qué estás abierta y a qué no. Y sabiendo eso y teniendo la fortaleza mental y emocional, entonces no conformarte o no doblarte ante alguna otra situación o proposición de alguien por el simple hecho de obtener su validación, uh-huh, o de obtener migajas, o de obtener un poquito en lugar de no obtener nada. Sí. Entonces es importante, creo. En el tema de las relaciones pasa mucho que cuando ya sea hombre o mujer tienen muchas opciones, por lo general andar con muchas personas, difícilmente tú en ese momento vas a querer formalizar con alguien. Sin embargo, en algún momento va a pasar, ¿no? Sí. Y creo que tiene mucho valor cuando tú tienes muchas opciones, pero quieres elegir una. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también es un poco, ¿cómo decirlo? Como un espejismo, ¿no? Uh-huh. Porque sí tienes muchas opciones, pero todas valen la pena. Uh-huh. Y es ahí donde tú realmente debes de ver qué necesitas, qué quieres tú de la persona, uh-huh, y qué buscas en otra persona, ¿no? Sí. Y entonces es cuando el valor de la decisión, de irte con una sola decisión a pesar de que tengas varias, vale mucho más, sí, ¿no? Sí. Porque es un acto consciente, es un acto de franqueza,
y donde puede que no salgan las cosas bien, pero al menos no estás dejando nada de ti, pues. Sí. No te estás guardando nada con tal de sentirte en la zona segura, ¿no? El decir, mira, pues voy a andar con esta chava, a ver qué sale. Digo que está chido también eso, pero hay que saber dónde poner un límite, ¿no? Como tú decías antes de que empezáramos, está bien fluir, ¿hasta cuándo? Exacto. Está bien, vamos viendo, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo es bien importante. Y rara vez lo pensamos y aún más rara vez lo mantenemos. Seguimos generalmente empujando nuestro propio límite. Exacto. Hasta que es inevitable que algo nos rompa. La razón por la que a mí no me gusta, una de las razones por las que no me gusta esa zona gris, donde no hay claridad completa de qué es o hacia dónde vamos, es, y creo que muchas relaciones, si no es que la mayoría, están en esa zona gris, donde no hay un compromiso al 100%, somos compañeros de vida para siempre, estamos full comprometidos, o somos amantes o aventureros y vamos a tener experiencias sexuales 1, 2 o tal vez 3 veces, pero hasta ahí. Exacto. La mayoría de la gente vive en medio. Y creo que una de las razones por las que eso no me gusta es porque generalmente uno se termina enganchando, o los dos. Sí. Y te terminas arrastrando durante más tiempo del que es sano. Y ese enganche, por lo general, ojalá y así fuera, que fuera al mismo tiempo. Sí. Y siempre es a destiempo. Cuando una persona... Es como un poco la oferta y demanda, ¿no? Cuando una persona está muy interesada en la otra sabe que tiene mayor atención de esa persona, entonces descuida esa parte, ¿no? Sí. Y como que dice, bueno, no necesito ponerle atención acá porque ya la tengo. Sí. Y entonces olvida un poco esa parte. Entonces cuando la otra persona entonces se cansa después de un tiempo de dar un poco más de sí, y querer que eso fluya, y no fluye, empieza a desinteresarse en la otra persona y entonces genera el efecto contrario en la otra, ¿no? Sí. ¿Por qué ya no me pone atención? Y entonces empieza a tener más, pues sí, más frecuentarla más, lo que sea, ¿no? Con tal de captar su atención. Y creo que mientras más sana uno sus propias heridas, sus miedos, más tiene la capacidad de decir sí o de decir no, las dos. Y eliges esto sí, y me doy la oportunidad, me doy el permiso de decir sí a esto, a esta experiencia, porque se siente bien. Pero así como puedo decir sí, también puedo decir no. Y la mayoría de las personas o no sabemos decir lo suficiente sí, o no sabemos decir lo suficiente no. No nos damos el permiso de empezar, o no nos damos el permiso de terminar. Nos da miedo, incluso cuando muy en el fondo de ti sientes que algo no está bien, que algo no cuadra. Lo forzas y te forzas a ti mismo hasta que la otra persona termina confesándose contigo en cuanto a lo que realmente siente y piensa o quiere. Y es ahí donde generalmente descubres o terminas por aceptar, y muchas veces uno no lo acepta en ese momento. A veces conlleva de más rechazo, de más experiencias, de más sentirse ignorado, etcétera, etcétera, que lo que sentías en ese momento o durante todo ese tiempo respecto a esa persona, y que algo no cuadraba y que no estaba tu esfuerzo, tu atención, tu energía siendo retribuida, normalmente es después de tanto forzarlo que la persona se confiesa y vemos que efectivamente no estábamos en el mismo canal. Pero... Y a veces es demasiado tarde. Sí. ¿No? Y bueno, ¿por qué empezamos a hablar de este tema? Ya como dijimos, tú eres coach de vida. Sí.
¿tú podrías darnos un panorama de lo que tú con tus clientes, si es un problema muy fuerte las relaciones, o te consultan más a ti por otro tipo de cosas como laboral o no sé, metas en la vida, o es algo que por lo general es lo principal por lo que te buscan? Yo creo que energéticamente uno en todo en la vida crea sus filtros. Yo estoy abierto a coachar a alguien, a ayudar a alguien en diferentes aspectos de sus vidas. Pero el área que a mí más me apasiona son las relaciones, especialmente las románticas. Sí. Que la relación con el padre y la madre van muy de la mano. Entonces, generalmente entra dentro de la conversación. Así como la relación que tiene uno. Yo lo que creo es que toda la vida son relaciones. Tenemos una relación con nuestro pasado, con cada experiencia que hemos tenido, dolorosa, placentera. Tenemos una relación con nuestro futuro, con nuestros deseos, con cada emoción que tenemos dentro de nosotros o que sentimos, con cada idea que nos llega, que nos nace. Tenemos una relación con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con cada parte de nosotros, las partes de nosotros que nos gustan y que presumimos y expresamos y que nos hacen sentir orgullosos y fuertes y hábiles, y las partes de nosotros que consciente o inconscientemente escondemos y suprimimos y tratamos de eliminar, porque en algún momento de nuestra vida asociamos esas partes de nosotros, esas formas de ser, con vergüenza y con culpa y de forma negativa y destructiva. Y esas partes de nosotros son igual de importantes que las partes de nosotros que mostramos abiertamente. Que esas partes escondidas las mostramos sin darnos cuenta. Sí. Entonces, la mayoría de mis clientes sí vienen conmigo por algún tema acerca de sus relaciones, de pareja principalmente. Pero cuando entras en el tema, lo que no saben muchas veces es que el problema principal no reside en la relación que tienen con la otra persona, sino en la relación que tienen con alguna parte de ellos mismos, que se ve reflejada en su interacción con su pareja o con quien les gusta, o con los hombres en general o las mujeres en general. Son patrones, ¿no? Que sí. Ya tenemos debido a nuestras experiencias previas y que repetimos y a veces no nos damos cuenta. Y es ahí donde la estamos cagando siempre. Sí, es un entrenamiento para toda la vida. Sí. Oye, y ahorita, evidentemente el tema de las relaciones creo que es un tema que nos apasiona a los dos. Sí. Quizás no exactamente desde las mismas perspectivas, porque tú lo abordas más con clientes y para hacerlos mejorar, y yo lo he visto desde el lado que me afecta a mí y cómo lo he experimentado a lo largo de mi vida en cuanto a cómo generar atracción hacia una persona, ¿no? Y esto a lo mejor es muy fácil decirlo, el llegar a esa conclusión, el decir, es que esto pasa por esto, cuando ya tienes recorrido cierta etapa de tu vida. Por lo general es así, no siempre. Sí. Pero tú empezaste desde muy temprano, desde muy chico, a interesarte por estos temas. Sí. Desde los 17 años. Sí. Cuéntame cómo es esa etapa, desde los 17 años, hacerte notar, hacerte saber que tienes cierto conocimiento para ayudar a la gente y que además, lo más importante, que de eso quieres vivir y que la gente te tiene que pagar por eso. Sí. Bueno, el interés en realidad hubieron dos etapas, una a los 17, pero antes de esa etapa a los 13 años, que fue cuando empecé a leer libros de psicología y de espiritualidad y mindfulness, comportamiento humano, relaciones, etc. A los 17 me empecé a dedicar de forma oficial a intentar coachar. Hoy digo intentar coachar porque a lo largo de estos años, de más de 10 años, he ido evolucionando mucho y mis ideas han ido cambiando.
y mi forma de ser y mis creencias han ido cambiando. Pero bueno, en cada etapa de mi vida y de mi carrera como coach y de mi viaje como estudiante y aprendiz, que es como principalmente me veo, obviamente he ido evolucionando y cada etapa ha sido como ha tenido que ser, ¿no? Y he podido ayudar a quienes en ese momento se me acercaron. Y sí, a los 17 años decidí adentrarme al 100% y no buscar por otros lados. Fui a un evento de Anthony Robbins a los 18 años, porque a los 17 todavía no sabía si lo podía hacer al 100%. Todavía había mucha inseguridad en que si realmente ibas a querer hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. No quemaba mis barcos aún. Y por ende no conquistaba la isla, como decía Anthony Robbins. Entonces a los 18 años fui a un evento de él y regresando del evento no hubo vuelta atrás. Empezó toda una aventura de multiplicar mis intenciones por entenderme a mí mismo y mis acciones por entenderme a mí mismo y entender a otras personas, entender situaciones. Y en esa búsqueda de querer entender todo más profundo acerca de las relaciones, acerca de los humanos, de nuestro comportamiento, nuestras emociones, en esa búsqueda fui compartiendo, porque una forma de aprender es compartir. Es una de las bellezas de escribir, que también por eso me apasiona el escribir. Porque cuando escribes o cuando conversas con alguien, escribir es conversar contigo mismo de alguna forma. Sí. Y cuando conversas contigo mismo o con alguien más, una de las razones por las que lo hacemos no es nada más por conectar con alguien, sino porque tus propias ideas y tus propias experiencias se vuelven más claras. Sí. Las ves desde una tercera persona de alguna manera. Entonces, al poder ver tus experiencias que estás conversando, que estás compartiendo, al poder verlas con un espacio entre tú y ellas, es más fácil verlas de forma más completa, más de la verdad. Sí. Y el cliché de que la verdad te hará libre, creo que es cierto. El problema es que muchas veces creemos que ya conocimos toda la verdad acerca de alguna situación y decimos, es que ya entendí la situación y no me siento libre. Yo lo que creo es que cuando la verdad aparentemente no sea suficiente, incrementa la dosis. Si encuentras más de la verdad y aún no es suficiente, encuentra más de la verdad. Va a llegar un punto en donde, te aseguro, va a ser liberador. Pero siento que muchas personas le tienen miedo a eso. ¿Sí? Llegar el punto en el que hablarse honestamente al 100% y ser honesto al 100% con todas las personas, creo que, incluso a todos, creo que en cierto momento nos da miedo, sí, ¿no? Es algo bien complicado, pero en teoría deberíamos aspirar a eso. Yo creo que quizás sea de las cosas más difíciles que podemos hacer y de las que más recompensa vas a obtener. Y la mayoría de la gente, como dices, nunca empiezan esa aventura. Es una aventura el descubrir la verdad y el expresar la verdad de lo que piensas, de lo que sientes, el ser más crudamente honesto contigo mismo y con otras personas. Es la aventura más grande que puedes decidir tener en tu vida, porque no sabes qué va a pasar. Así es. Y por miedo, la mayoría de las personas, y todos lo hacemos a diferentes grados, filtramos demasiado, buscamos estrategias, tratamos de manipular, porque al final
lo opuesto a la verdad es manipulación. Y la palabra manipulación tiene connotaciones muy negativas, pero de una u otra forma todos intentamos manipular las situaciones que estamos viviendo, o lo que sentimos, o lo que creemos, o lo que la otra persona percibe de nosotros. Yo siento que las connotaciones negativas de la manipulación también depende mucho hacia dónde quieras ir, porque también podrían haber connotaciones positivas, sí, ¿no? Sí. Que no necesariamente lo utilices para engañar, denostar, ofender, etcétera, a una persona, sino que lo utilices para que tú mejores, para que tú evoluciones como persona, ¿no? Yo creo que lo que puede uno hacer es aprender a ser honesto de forma más elegante, o de forma más, en inglés diría smooth. O más suave. Más suave. No dejar de ser honesto, pero tampoco tienes que ser grosero, ni pedante, ni esas cosas, sí, ¿no? Sí. Y eso se va mejorando con la práctica. Es una habilidad. Sí, se va mejorando con la práctica, con el darte ese permiso de ser más honesto contigo mismo y con otros. Sabes que he tenido experiencias, y a lo mejor nos adentramos un poco en ese tema en algún momento, con plantas medicinales. Una de las bellezas de tener ceremonia, por ejemplo, con ayahuasca, o con peyote, o con hongos, o con rapé, es que no hay escapatoria. Una vez que decides trabajar con esta planta, con esta medicina, y está dentro de ti, no hay nada que puedas hacer. Y te confrontan a tu verdad, y te muestran mucho más de la verdad que no has visto, que no has querido ver, a la que has estado cegado. Y en esa confrontación con la verdad acerca de experiencias dolorosas que has tenido, por ejemplo, en tu vida, y donde asumiste algún rol y no has cambiado ese rol desde entonces, y mientras más piensas que ese ha sido tu rol, y mientras más piensas que lo que pasó fue tal cosa, más se fortalece esa misma idea. Una de las bellezas de tener experiencias con ayahuasca, por ejemplo, es que esos filtros que tú te has puesto para no ver más de la verdad, porque nos da miedo la verdad. Entonces creo que inconscientemente nos cerramos a ella. Es que ayahuasca rompe tus filtros, los desgarra completamente, y te muestra mucho más, pero mucho más de lo que siempre ha estado ahí. Y al tú decidir en ese momento rendirte ante la verdad, y confiar, y abrirte, y recibirla, y verla, eso es sanador. Aceptar la verdad de algo es sanador. Cuando una pareja ya no quiere estar contigo, generalmente intentamos convencernos de que él o ella se lo pierden, de que se van a arrepentir, de que no nos valoraron. Está bien, y hay un tiempo para todo, para ese duelo, y es muy válido, es necesario incluso. Pero creo que llega un punto, y escribí un poco de esto en mi último libro, Naked. Llega un punto en donde podría ser más liberador decir: no fui suficiente para él o para ella, y está bien. Yo para él o para ella no soy suficiente. Sí. No soy lo suficientemente atractivo. Prefieren a alguien más, ven más valor en alguien más, y está bien. Llegar a ese punto de cruda honestidad está bien. Desde su contexto, desde su mundo, hay alguien más que él o ella piensa es más suficiente que yo. Ahora, no quiere decir que desde el mundo de otra persona sea lo mismo. Claro, que es lo que te iba a comentar.
El rechazo en general, creo yo, y es una forma muy personal de verlo, no tiene que ver con lo que eres como persona al 100%. ¿A qué me refiero? Cuando tú, por ejemplo, en el caso de la atracción, vas con una chica y tratas de ligártela, depende cómo te acerques a ella, puede ser que tengas éxito o no. Pero si te llega a rechazar, no necesariamente te está rechazando a ti como persona. Lo que está rechazando es la situación que quizás la pusiste en ese momento. Es decir, a lo mejor tú le hablaste enfrente de sus amigas y se avergonzó, y quizás en otro contexto hubiera estado encantada, pero así no. Y entonces lo que está rechazando es la situación. Quiere huir, sí, quiere alejarse de eso, no le gustó, etcétera, etcétera. Y así más o menos pasa en todas, creo yo, en todas las circunstancias. Es decir, en una relación de pareja, lo que la otra persona está huyendo de ti, está rechazando, no eres tú como persona en general, lo que significa si eres una persona valiosa o no. Lo que está rechazando de ti son ciertas actitudes, ciertas cosas específicas que ella ya no tolera, que ella ya no está dispuesta a ceder más de su tiempo y de su esfuerzo para que eso prospere. Y entonces uno se engloba en esos pensamientos que te acabas de decir de, es que yo como persona no valgo, ¿no? Hay alguien mejor que yo. Y va más allá aún. Lo que esa persona está rechazando es la parte de ella o de él que está expresando o que siente que tiene que expresar. Tenemos conflictos con diferentes partes de nosotros. Entonces, creo que mientras más uno o una sanase diferentes partes de sí, más nos abriríamos con honestidad a más experiencias. Pero como la mayoría de la gente, mujeres y hombres, no han hecho suficiente trabajo en sí mismos, rechazan la mayoría de las experiencias que se les presentan. Porque les asustan. Exacto. Lo que ella en ese momento está rechazando es que esa experiencia y lo que ella asocia con esa experiencia la asusta y la rechaza. Como dices, no te rechaza a ti específicamente, rechaza lo que ella cree de esa situación por sus experiencias pasadas, conscientes e inconscientes. Exacto. Entonces, cuando vas por la vida sabiendo eso, te tomas todo menos personal. Ese es el punto al que iba a llegar. Sí. Cuando te tomas las cosas menos personales, una, te afecta menos el rechazo, venga de donde venga, y dos, lo tomas como herramienta para mejorar. Porque obviamente sabes que hay algo detrás de ese rechazo. También no significa que no, entonces no hay problema, no. También hay un mensaje detrás del rechazo. Sí. ¿Por qué en esa situación en específica fracasaste? Y entonces tomar esa enseñanza para mejorar. Si a veces es tan fácil identificarlo, porque a veces tampoco es fácil saber dónde estuviste el error, ¿no? Y creo que hay diferentes juegos dentro de esta vida, diferentes niveles en los cuales podremos enfocarnos, y todos importan. Yo, en esa etapa de mi vida, la que más, el juego o el nivel que más me llama y que más busco enseñar y compartir es practicar, y es una práctica porque es difícil, practicar estar bien con cualquier experiencia que la vida te dé. No me refiero a tolerarla, no me refiero a quedarte en un lugar donde ya no se siente bien y tratar y forzarte a estar ahí. Me refiero a que en esa situación, por ejemplo, donde una mujer te rechaza, darnos cuenta que la vida siempre nos está dando experiencias
con las cuales podamos mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y por ende con la vida misma. Y por ende con todos. Tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotros. Y generalmente como hombres, si nos atrae a alguien, buscamos y esa persona no está siendo tan clara como nos gustaría o no ha mostrado tanta reciprocidad hacia nosotros o atracción, nos quedamos muchas veces en el nivel en donde buscamos que sí haya atracción, generar esa atracción, generar esa reciprocidad. Y ahí creo un nivel más profundo en donde estás tan centrado, has trabajado tanto en ti mismo, o recibes esa experiencia de rechazo o de poca atracción hacia ti, la recibes como una oportunidad. No nada más para tú poder sí generar atracción en ella o en él, sino para tú poder estar bien con esa experiencia, para tú poder recibir eso que la vida te está dando en ese momento, para tú poder practicar tu resiliencia, el estar centrado, el que esa situación no te desbalancee tanto como otras veces. E irónicamente, el que tú te desenganches de la persona y aceptes esa experiencia y practiques resiliencia, practiques estar centrado y practiques estar más en calma y practiques tomártelo de forma más ligera, eso hace que ella se sienta más atraída hacia ti. Y no nada más ella, o quizá ella no, pero otras personas sí. Es en quién te estás convirtiendo, creo que es más importante a lo que obtienes o no obtienes. Sí. Y hablando de eso, justamente del rechazo, a mí me encanta hablar del tema del rechazo porque siento que es algo a lo que yo, y lo hablo de manera personal, pero también para muchas personas, le huimos mucho al rechazo. Y siento que deberíamos de estar enfrentándonos cada día, incluso provocándolo, el rechazo, porque es la forma más directa y rápida de aprender. Y saber que tampoco hay miedo, hay por qué tenerle miedo al fracaso, ¿no? Y creo que parte de eso te llevó a escribir un libro. Sí. Tu más reciente libro, sí, que sí habla del fracaso, sí, mucho habla del rechazo, sí, de relaciones fallidas, sí, y cómo específicamente una persona, por decirlo de alguna manera, transformó tu vida. Y que te estaba llevando por un lugar poco saludable, poco sí, bueno. Sí. Y que ese libro funcionó como una catarsis de todo eso. Y que fuera sacar algo positivo. Y qué mejor manera que hacer un libro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco toda esa experiencia, la experiencia de hacerlo. Sí. Bueno, ya antes de contar esa experiencia, algo último que me quedó ahorita que estabas hablando del rechazo. De buscar el rechazo, porque me gustó mucho eso. Creo que no hay forma más padre, por no pensar en una palabra más indicada ahorita, que buscar ese rechazo con el expresar tu verdad. Cuando expresas las cosas como las sientes, o más de como las sientes, y cuando expresas más lo que realmente piensas, y más lo que realmente deseas, más lo que realmente no te gusta, etcétera, etcétera, estás vulnerándote a ser rechazado, a que la persona se ofenda, a que la persona se asuste. Pero también son filtros. Sí. Y creo que la persona que está lista para ese nivel de crudeza y ese nivel de transparencia, de autenticidad, va a sentirse atraída hacia esa forma tan genuina tuya de ser. Y muchas veces nos preocupamos de más por no perder
o porque personas que ni siquiera son compatibles con nosotros se alejen de nosotros. Jordan Peterson hace referencia a eso, más o menos parafraseándolo, Sí. Que nosotros tratamos siempre en general, como sociedad incluso, como gobierno, como todo, Sí. tratamos de ser tan agradables con todos, Sí. es como un chip que traemos en el cerebro de que no es que o sea, no es que sean malas personas, pero tengo que ser agradable, tratar de que todas las personas le caiga yo bien. Sí. Pero el hacer eso, como tú dices, no te da los filtros de lo que realmente las personas con las que deberías realmente estar invirtiendo todo tu esfuerzo, tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando tanto en todo Sí. que no te focalizas. Sí. Y el ser, como tú dices, auténticamente como tú tienes que ser, no de cierta forma, o sea, como tú creas que es lo auténtico, te va a quitar de esas personas que no te van a aportar nada y que además a ellas tampoco le interesa convivir contigo. Sí. Y cuando eso lo logras más rápidamente, más fácilmente va a llegar el tipo de personas que sí necesitas en tu vida. Sí, ¿no? sí. Es elegir profundidad en lugar de amplitud. Exacto. En lugar de estar, entre comillas, bien con muchas personas, eliges estar profundamente conectado con unas pocas. Exacto. Como en el caso de Jordan Peterson, o sea, lo que lo llevó a hacer, yo creo, esa reflexión, es que él fue tan tajante en su forma de ver cierta situación, Sí. que a pesar de que lo bombardeaba en las noticias y todo, y él se mantuvo firme. ¿Y qué pasó? Sí. Que, no sé, mucha gente lo odiaba, pero quienes lo siguen, lo aman, sí. y son fans de Hueso Colorado, sí, y están con él hasta las últimas. Sí, sí. Y esa es, creo que, la meta sí. que debemos aspirar. Sí. Encontrar a tu manada. Exacto. Y la única forma de encontrar a tu manada, sea pequeña o sea de unas cuantas millones de personas, como Jordan Peterson, es ser lo más auténtico que pueda ser, lo más real que pueda ser, lo más honesto que pueda ser. Y como dice él, asumir las consecuencias positivas y negativas. Claro. Y creer, como dice él, confiar en que sea lo que sea que suceda a partir de tu honestidad, de tu expresar la verdad, lo que suceda, confiar en que es lo mejor que pudo haber sucedido, independientemente a lo que parezca, independientemente a cómo tú lo percibas con tus propios filtros. El que algo se siente incómodo, el que algo asuste, el que algo no guste, no quiere decir que no sea lo mejor que pudo haber sucedido. Entonces, creo que conlleva esa fe, esa confianza profunda y ese rendirte ante la vida y bailar con ella para tú darte ese permiso de ser mucho más real. Y en cuanto a mi libro, sí. Es hasta ahorita el trabajo más importante que he hecho, porque fue, como mencionaste, extremadamente terapéutico para mí mismo. Todo lo que hago es terapia para mí mismo. Yo uso a mis clientes y se los digo para coacharme a mí mismo. Y por eso disfruto tanto también lo que hago, porque sé que voy a compartir, voy a encontrar nuevas ideas o voy a entender más ciertas ideas. Razón por la cual, una de las razones por la cual existe este podcast. Exacto. Terapia para mí. Sí. Razón por la que en el fondo hacemos todo. Sí. Pero algunos más conscientes que otros, ¿no? Exactamente. Pero todo lo que hacemos en la vida, toda interacción que tenemos con otro ser humano es buscar un intercambio de información y energía. Exacto. Y lo disfrazamos de trabajo, lo disfrazamos de amistad, lo disfrazamos de romance, de sexo. Al final lo que buscamos es sentir una energía distinta a la que estamos sintiendo o complementar la energía que ya tenemos dentro. Y este libro me ayudó a entender mucho más
mis relaciones en general, porque en él comparto de forma muy cruda, muy honesta, las experiencias románticas más importantes que hasta ese momento había tenido en mi vida. Y todo lo que hasta ese momento había aprendido acerca de las relaciones, de la sexualidad, de la atracción, el amor, la comunicación, la separación, el dolor, el sufrimiento, el sanar, etcétera, etcétera, la memoria. Entonces, es un libro que me llevó 2 años desde gestación hasta terminarlo, pero el 80% de lo escribí en 6, 7 meses tal vez. ¿Qué fue en un viaje? ¿Estabas en India? No, empezó en Europa, luego Tailandia, 2 meses, y ahí fue donde me enfoqué mucho más, y en Bali fue donde entré en un flow state. Y en el libro, sí, comparto, se lo dedico a mi exnovia. Ese flow state, tú dijiste, tiene que suceder, ¿no? Porque como que lo estabas dejando muy en el aire y obviamente si tú no te forzas a ese flow state cuando no lo dominas, sí, tienes que propiciarlo de alguna manera, tienes que hacer que pase, ¿no? Como dice Anthony Robbins, parafraseando también, un why suficientemente fuerte, un porqué suficientemente fuerte, un motivo suficientemente fuerte y profundo hace que encuentres las razones, los recursos. Y fue tan devastadora la relación que tuve con mi última pareja, a quien le dediqué el libro y a quien quería compartirle, ya habiendo tenido el tiempo y el espacio para entender todo mucho más, quería compartirle muchas cosas que no había compartido antes, que ese dolor y esa necesidad por decir todo y por no guardarme nada, por no suprimir nada, hizo que entrara en ese flow state, que me forzara, porque sí, muchas veces era forzarme a, pero mientras más me forzaba a escribir, o por lo menos a sentar enfrente de la computadora, y a ver si me nacía una frase, una oración, una nueva palabra, a veces con eso era suficiente. Más naturalmente me nacían 2, 3, 4, 5 oraciones, párrafos, páginas. Y en Bali, que fue donde más escribí, ese era mi objetivo. Yo dije, no regreso a México hasta haber terminado este libro. Claro, que esa es la parte donde te forzaste. Sí, ¿no? Me forcé. Y era 100% promesa y compromiso conmigo mismo. Porque yo quería que ella lo leyera. Y yo quería, sabiendo que tal vez lo hacía o tal vez no, pero yo no quería sentir, y esta fue, yo creo, la motivante principal, yo no quería sentir que me había faltado hacer algo. Uh-huh. Y creo que muchas veces no cerramos ciclos, así pasen años después de que una relación terminó, entre comillas. No cerramos ciclos profundamente hasta sentir que ya hiciste todo lo que tú tenías que haber hecho. Y muchas veces ese tener que haber hecho no necesariamente es de forma directa con la otra persona, sino aprender lo que tenías que haber aprendido, sacarle el jugo que tenías que haberle sacado, encontrarle el valor que tenías que haberle encontrado. Hasta que no haces eso, puedes distraerte y puedes suprimir y puedes pretender que el pasado quedó atrás, pero el pasado te sigue. Sí. Y lo vas cargando. Y mientras menos lo confrontas, te va a alcanzar. Más pesa. Y te va a alcanzar en algún momento, ¿no? ¿Sí? O sea, te va a alcanzar en el sentido que eso que traes arrastrando te va a generar problemas si no lo confrontas, no lo resuelves, ¿no? Sí, 100%. Y tu pasado está influenciando
tu presente mucho más y tu futuro mucho más de lo que la gente cree. La gente quiere creer, la mala gente quiere creer que el pasado ya quedó atrás. Y son precisamente esas personas las que más cargan con su pasado de forma inconsciente. El repetir patrones una y otra vez es simplemente reflejo de cuánto no has sanado tus heridas del pasado. Entonces, lo que a mí me ayudó a hacer, escribir ese libro, una de las cosas que me ayudó a hacer es poder mirar mi pasado de forma más honesta y darme cuenta que no fui nada más quien yo creí que había sido. Uh-huh. Que no nada más fui la víctima, no nada más yo hice todo lo que estaba en mi poder y no fue valorado, sino que fui un cabrón a veces, y muchas veces intencionalmente, no intencionalmente. En su momento yo pensé que estaba haciendo lo mejor por la relación. En retrospectiva, muchas veces te das cuenta de que estaba cegado, de que había mucho de lo que no estabas dándote cuenta. Cegado y sesgado, porque sí, además sí. Solamente ves lo que a ti te interesa, y es normal, sí, ¿no? Sí. Pero es difícil cuando tienes que abrir así el panorama y entender también la otra parte. Yo no, por ejemplo, con mi primera novia fui infiel una vez. Yo me había prometido nunca poner el cuerno, porque no quería repetir patrones de familiares, y no me gusta mentir y quería vivir con la verdad, pero en realidad uno no sabe lo que haría hasta que está en esa situación. Y le puse el cuerno una vez de forma muy fácil, y no me arrepentí de eso porque voluntariamente quise hacerlo. Uh-huh. Y me justifiqué con el hecho de querer entender más la infidelidad y por qué uno es infiel, porque uno pone el cuerno, y no nada más juzgarlo desde mi moralidad. Uh-huh. Que también eso está horrible. Sí, yo creo, a mis clientes les digo, la forma en la que lo que menos voy a hacer es juzgarte moralmente. La moralidad no es tan importante, o es casi cero importante en nuestras conversaciones de coaching. Exacto. Yo quiero que tú hagas lo que es más sano para ti. Y a veces eso es porque aún sin palabras la gente te transmite lo que realmente quiere y necesita. Y muchas veces lo que quieren y necesitan no es moral, socialmente. Pero a veces necesitan pasar por eso, vivir eso, hacer eso, para poder entender mucho más algunas cosas. Porque si no lo hacen, entonces ese monstruo se vuelve más y más y más grande. Uh-huh. Entonces yo a mi primera novia le fui infiel, y con mi segunda pareja, a quien le dediqué este libro, yo no quería hacer lo mismo. No me había gustado, había terminado confesándole a mi ex mi infidelidad, para no cargar con esa conciencia, y yo no quería pasar por lo mismo otra vez. Y se lo dije. Yo le fui infiel a mi primera novia, no quiero volverlo a hacer, no me gusta, pero a veces muchas veces veo a mujeres atractivas y me dan ganas de estar con esas personas. Uh-huh. A pesar de que tú y yo tenemos en ese momento, en nuestra luna de miel, en esa época, una relación para mí mágica. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Y no crees que me llama mucho la atención eso de que los hombres, por lo general, también las mujeres lo pasan, pero creo que más los hombres, y no sé si tenga que ver algo relacionado necesariamente con la testosterona, pero yo me atrevería a decir un poco que sí. Y tampoco estoy tratando de justificar una infidelidad de un hombre hacia una mujer, pero a lo que voy es de que a veces un hombre deja de pensar, literal, se nubla el pensamiento, sí, cuando ve una mujer guapa, a pesar de que sí, pueda tener a la mejor mujer a su lado. Sí. Y el entender ese proceso
es súper complicado. Sí. Cómo un hombre puede perder la cabeza teniéndolo todo Sí. por alguien, por una chica que ve. Sí. Entonces yo he llegado a pensar, incluso sí he leído algo acerca del tema, de tiene que haber algo más hormonal, celular, no sé. Que digo, ojo, no estoy justificando que, bueno, porque es biológico o lo que sea. No, porque también tenemos un raciocinio. Sí. Y también tenemos una fuerza de voluntad que entonces debería de frenarnos para... bueno, ¿qué quieres, no? Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que tanto hombres como mujeres somos más... Tenemos cada uno patrones, hábitos, comportamientos, momentos irracionales. Porque en ambos géneros hay infidelidad y a niveles muy parecidos. El estereotipo está en que el hombre es infiel. Lo que sucede creo que es en parte que la naturaleza de la mujer, de la energía femenina, es distinta a la de la energía masculina. Que todos tenemos ambas energías dentro de nosotros, pero en la mayoría de los hombres, la que es más fuerte, en el fondo, es la energía masculina, y lo contrario en las mujeres. Y creo que la energía femenina busca... se rige por lo que siente. Es esclava de sus emociones. Y suele justificarse. Suele justificar sus acciones porque se sintió correcto en ese momento. Sí. Pero y no suele ser tan frontal la energía femenina. Suele ser muy compleja. Claro. Y la energía masculina suele ser mucho más directa. Me gusta, me la cogería, sí. Si puedo, lo hago, ¿no? Creo que ahí a lo mejor es una diferencia y quizás no lo expresé tan correctamente. El decir, o sea, sí, como tú dices, casi todos, mujeres y hombres, ponemos el cuerno por igual. Uh-huh. Casi. O incluso a veces en algunas estadísticas las mujeres salen por encima del hombre, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, la forma, un hombre, siento que a lo que me refería hace rato era como que ¿por qué tan desbocadamente y tan valemadristamente y tan directamente, de cierta forma, el hombre es tan tonto cuando pone el cuerno? Y una mujer no. Una mujer quizás porque si sabe que va a hacer algo indebido, o bueno, algo que no es honestamente correcto, trata de ocultarlo y de llevar eso de la mejor forma, quizás para no herir tanto a la otra persona. Es como la sexualidad. La mayoría de las mujeres esconden más su yo sexual. No lo expresan tan abiertamente como los hombres. Una mujer se siente atraída hacia hombres, una mujer heterosexual, pero no es tan obvia generalmente como lo somos nosotros. Somos más descarados generalmente. Razones pueden haber distintas, depende desde qué ángulo lo veamos, filosófico, biológico, psicológico, que en parte creo que todo está entrelazado. Uh-huh. Creo que son temas complejos y muy profundos y muy largos, sí. pero creo que algo que podemos entender un poco más o reflexionar como hombres, por ejemplo, incluso mujeres, es muchas veces creo que buscamos esa variedad de mujeres porque nos hace sentir más conectados con nuestra energía masculina.
nos hace sentir más en poder, nos hace sentir más en control de nosotros mismos, más atractivos, la conquista. Claro. Y no nada más es el conquistar, no, el proceso de la conquista nos atrae. Muchas veces cuando conquistas, dices, ¿y ahora qué? ¿No? Exacto, ya se perdió la emoción. Sí, tenemos este drive por estar constantemente explorando. Y va de nuevo, yo creo que tiene más que ver con la parte de nosotros que estamos expresando en esa conquista, claro, en esa búsqueda. Más que, sí, el sexo puede ser muy rico y a tu ego, a tu orgullo, a tu validación le puede gustar el obtener la atención o el cuerpo de una mujer. Pero creo que va más allá, creo que ir un poquito más a fondo para entendernos más y para poder, como dijiste hace rato, poder no ser esclavos de ese comportamiento, poder nosotros tener más autocontrol y decidir de qué forma obtener más libertad. La libertad, creo, en las relaciones no necesariamente tiene que ser hacia afuera, y es donde la mayoría de la gente se queda en conversación, en yo quiero mi libertad, tú tu libertad, y eso significa generalmente tú tus amigos, yo mis amigas. Como diciendo en pocas palabras, no me molestes, no te molesto, y coincidimos en algún punto nada más. Sí, y es una forma muy superficial de entender la libertad. Y si se queda ahí, nunca va a ser suficiente. Porque eventualmente vas a buscar más libertad. Sí. Porque buscamos expandir esa libertad. Al principio, un día a la semana con tus amigos, con tus amigas es suficiente. Luego 2 días es suficiente. Luego amigos no son suficientes. Buscamos sentirnos más libres coqueteando con alguien románticamente. Y luego coquetear no es suficiente. Y vamos expandiendo y rompiendo reglas y rompiendo acuerdos. Muchas veces esos acuerdos ni siquiera existen de forma clara. Entonces yo creo que la libertad no tiene que ser hacia afuera. Creo que la libertad más real es hacia adentro. Es en la profundidad de la relación. Creo que la gente decide estar en una relación de forma muy superficial, cuando creo que la relación puede ser mucho más de lo que solemos aprovechar de ella. La relación es una experiencia que te expone, que expone más de quién eres, que expone más de tus inseguridades, de tus heridas, de tus traumas. Y muchas veces cuando esas heridas, esos traumas, esas inseguridades, esas debilidades, esos limitantes son expuestos, la otra persona o uno mismo, si me expongo, si me siento expuesto, solemos correr. Sí. Porque no nos gusta sentirnos expuestos. Sí. Porque entonces sentimos que no somos suficientes y pensamos que el problema es la relación, que el problema es la persona que tenemos enfrente, que la persona correcta no nos haría sentir expuestos. Pero creo que uno de los propósitos de las relaciones, aparte de, creo que va mucho más allá de procrear. Porque hay personas ya con hijos o hay personas que ya tienen una edad en donde no pueden tener hijos. Y sin embargo buscan esa conexión, ese romance, esa relación. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones, una es que las relaciones suelen hacer de los buenos momentos aún más bellos. Lo que solemos hacer cuando tenemos un buen momento en nuestra vida es ir compartírselo a alguien que nos importa. Sí. Y también una relación puede ayudarte a que los momentos difíciles se vuelvan más puedas tratar con esos problemas, esos momentos difíciles de forma más resiliente. Pero aparte de eso es que te exponen esas relaciones.
Entonces yo lo que haría es entrar a una relación o decidir conectar con alguien con la intención de exponernos. De no nada más yo presentarte mi lado, el lado que creo te va a gustar, sino abiertamente, vulnerablemente, voluntariamente mostrarte mucho más de quién soy. Todo lo que he percibido de mí. Y tú hacer lo mismo conmigo. Claro. Yo decirte cómo posiblemente la voy a cagar. Y tú también decirme cómo tú quizá la vas a cagar. Sí. O la podrías cagar por tus experiencias pasadas. Uh-huh. Cómo tú me vas a lastimar a mí posiblemente. O cómo tú podrías lastimarme y cómo yo podría lastimarte. Hacer eso, entonces decir, ok, ¿existe la posibilidad? Sí. Porque nuestro pasado ha visto esa faceta de nosotros. Uh-huh. Cuando eso suceda, o si eso podría llegar a suceder, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacerle para que esta relación sea lo más fuerte posible? Y una de las cosas que se pueden hacer es ser crudamente honestos los unos con los otros. Sí. Yo creo que es difícil la mayoría de las personas ser honesta, porque el ser honesto no siempre te lleva por cosas bonitas, ¿no? Hay cosas que van a ser difíciles decirlas, sí, pero existe el tienes que, sí, si quieres evolucionar, si quieres ir a otro punto, ¿no? Sí. Y a veces eso, confrontar verdades, es lo más complicado, ¿no? Es lo que nos mantiene viviendo experiencias tan similares una y otra vez. Sí. Con nosotros mismos, que evadimos demasiado. Algo nos incomoda y lo que solemos hacer es luchar contra ello. Huir, resistirlo. Y mientras más resistes, menos resiliente te vuelves. Porque la resistencia es la energía empleada para evitar que entre. Sí. La resiliencia es la energía empleada para permitir que entre. Uh-huh. Y que no te destroce. Sí. Pero creo que eso nos hace tanta falta practicar. Es lo más importante que podemos practicar, creo yo. El abrirnos a lo que es. El permitir que lo que está sucediendo suceda. Y sentirlo. Sí. Dejarnos sentir. No correr, no distraernos. Hay momentos para distraerte, hay momentos para no prestar atención. Sí. Pero practicar más y más y más el permitirte sentir esas emociones de las que tanto has huido. Uh-huh. Y confiar en que al permitirte sentirlas, algo muy bello ocurre. Que es que diferentes cosas. Una, te das cuenta que aún así estás bien. Que no, eso que tanto temías no era tan grave como pensabas. Permites que esas emociones hagan su trabajo dentro de ti. Uh-huh. Te muestren más de lo que eres, porque eres mucho más de lo que has pensado hasta ahorita. Y quizá nunca lo descubras, quizá nunca lo descubramos, pero podemos explorar y descubrir un poquito más con cada experiencia, si nos lo permitimos. Y mientras más descubres de ti y más aceptas partes de ti, más vas a poder aceptar partes de otras personas. Una idea que últimamente he recordado y compartido es que las personas, mujeres u hombres, van a castigarte por tus debilidades, por tus heridas, en exacta proporción a cuánto él o ella haya sanado las suyas. Castigarte en forma de rechazo, castigarte en forma de juicio, castigarte en forma de manipulación, de evadir, etcétera, etcétera. Mientras más uno trabaja sus heridas y más sanas, más
compasión tienes por alguien más entiendes y más buscas conectar con esa persona. Pero cuando no has sanado esa herida e inconscientemente la ves reflejada en otra persona, lo que solemos hacer es huir o criticarlo. Sí. Porque lo que estamos viendo es a nosotros mismos. Entonces, en el tema de las mujeres y hombres, yo creo que nos vendría bien el ver las relaciones, la atracción incluso, cuando estás apenas conociendo a alguien. Cuando algo que una mujer haga te incomode, y tuve una experiencia con Peyote muy conectada con energía masculina y femenina, donde me confrontó a el hecho de lo muy incómodo que en muchas ocasiones me he sentido cuando siento energía sexual en el ambiente y no sé qué hacer con esa energía sexual. Por eso durante mi vida he evitado y no me han gustado, aunque en alguna etapa de mi vida iba a antros, generalmente no me gustan. Y llego y me quiero ir. Porque hay energía sexual. ¿La gente lo acepta o no? Sí, pero creo que es una energía sexual muy condicionada y muy banal y muy superficial. Porque, así brevemente, las mujeres van a los antros sabiendo que van a ser muy cotizadas, por decir de alguna forma. Y sea la mujer que sea, incluso las que en su vida normal no se sienten tan agraciadas, les gusta ir a los antros porque saben que se van a arreglar bien, se van a maquillar, etc. Y por lo menos una persona en el antro se le va a acercar a intentar invitarle algo o besarla o lo que sea, ¿no? Sí. Y quieras o no, eso es un levantón de ego para las chicas, ¿no? Y el hombre, por su parte, es una batalla entre todos los que están ahí, mucha competencia, y un ambiente muy tóxico para tratar de establecer una relación con alguien. Que todo es tan superficial, todo está en un juego tan armado. Yo lo veo como un coliseo, donde avientan a los dos bandos y se tratan de hacer pedazos, pero incluso hasta en los mismos hombres. Y ellas nada más esperando la carnicería. Es una forma, algo así. Creo que es muy así. Y creo que en general, en cualquier situación y circunstancia, somos muy así. Tenemos nuestras máscaras. El antro suele ser donde las mujeres... Pero siento que el antro es como... Lo magnifica. Exacto. Es como la lupa de la vida, pero o raves, exponenciado feamente. Sí. Y a mí no me gustan y los evito. Pero en cualquier situación donde haya... Y en ese momento lo que sentí fue energía sexual. En esa ceremonia me di cuenta que muchas veces, cuando hay energía sexual y no sé qué hacer con ella, me siento incómodo. Pero no nada más energía sexual, entre comillas, sino cuando no me siento en control de una situación, me siento incómodo. Y busco algo para intentar tener el control. Y me di cuenta de eso, por ejemplo, en esa ceremonia de peyote. Habíamos como 50 personas aproximadamente en medio de la selva. Y mi experiencia, que puede ser diferente para cada persona, en ese momento mi experiencia fue que me conectó mucho con mi energía masculina. Porque en ese momento es lo que yo necesitaba. Tu experiencia puede ser muy diferente, ¿no? Que quede eso claro. Y desde mi perspectiva, por como yo me sentía, fue que a las mujeres, muchas de ellas muy atractivas, las conectó con su energía femenina. La energía femenina bailando, fluyendo, bailando elegantemente, bellamente, salvajemente, que se sentía como una seducción desde mis ojos. Desde mis ojos parecía energía sexual que yo no sabía qué hacer con ella. Porque generalmente, cuando estoy con una sola persona, me es más fácil tomar el control. Pero en ese ambiente, en esa circunstancia, dije, ¿qué hago con esa energía que estoy sintiendo? Con esa atracción que estoy sintiendo.
cada quien está teniendo su experiencia terapéutica, pero estoy sintiendo esto, ¿qué hago? Y había una chica al lado de mí, yo juraba, sentía una energía sexual tan fuerte por ella, de Nueva York. Que querías dar la vuelta y besarla. Sí, no, pero yo estaba, y yo trataba, y yo, una parte de mí quería agarrarle la pierna. Pero dije, no, Alex, a ver, aguántate. O sea, a lo mejor ella dice, ¿qué estás haciendo? A lo mejor ella no está sintiendo lo mismo. Exacto, sí. No, y aparte, en un estado alterado, sí, es difícil eso, ¿no? Sí, pero yo decía, es que si... Y habíamos tenido una plática muy pequeña antes de empezar. Y yo empezaba a jurar que si esto no paraba, íbamos a terminar teniendo sexo ahí, en la selva. Y empecé a decir, bueno, ¿y qué van a hacer las personas? ¿Nos van a separar o nos van a dejar ser como parte de nuestra experiencia terapéutica? Y entonces la música, que es parte de estas ceremonias, música en vivo con los maracames, yo no sabía que maracame significaba chamán, el chamán del peyote. Hay un restaurante en Cancún que se llama Maracame. ¿No lo conoces? No lo conozco. Ah, bueno. Es muy conocido en Cancún. Iré a visitarlo. ¿Y qué hay peyote? No sé, la verdad, pero yo creo que la buena gente no sabe Okay. qué eso significa. Ya, los dueños han de ser de por allá. Sí, han de haber tenido ya sus experiencias. Sí. En fin, empiezo a sentir esa energía sexual y una parte de mí empieza a... Bueno, empecé a sudar y a sentir mucho calor en general porque hacía calor. Y dije, me voy a quitar la playera y voy a ir a bailar. Había fuego en medio, las mujeres estaban bailando alrededor del fuego, cada una en su propia experiencia. Nada era regla ni nada era libre, indicación, sí. Y cada una de forma individual, ¿no? Y personas sentadas, personas acostadas, cada uno con su experiencia. Y yo dije, voy a ir a bailar alrededor del fuego con las mujeres. Y me llegó una idea, que fue, ¿realmente te quieres quitar la playera y quieres ir a bailar porque hace calor? ¿O quieres robar foco? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres ver si alguna de ellas se siente atraída por ti? Y dije, ¿cuántas veces en mi vida, de forma muy sutil, he buscado llamar la atención? Llamar la atención es una forma de sentirte más en control. Sí. Soy parte de, me están viendo. ¿Cuántas veces lo has hecho? Hasta a veces compartir una historia en Instagram. ¿Cuántas veces realmente no te nace y no es genuino y no es algo que quieras compartir sin recibir nada a cambio? ¿Cuántas veces es porque quieres que alguna persona lo vea y ocasionar una reacción en alguien? ¿Cuántas veces? Y tú te lo justificas y tú te distraes de la verdad. Y dije, muchísimas. Y gracias a Dios, al universo, esa energía sexual se contuvo y se transformó, se transmutó en un sentir de conexión con la tierra, en un sentir de fuerza, de resiliencia, de calma, de control interno. Y entendí, gracias también a la música, que es música medicina y tiene propósito, y a lo que yo estaba viviendo en mi vida en ese momento, entendí que mi trabajo como energía masculina no es llamar la atención, no es la forma de obtener la atención de una mujer, ir y bailar alrededor del fuego junto a ella, o quitarme la playera, o decirle algo. Mi trabajo es contener el espacio para que la energía femenina sea lo que tenga que ser, aparentemente me incluya o no, y que ese es el acto de amor más grande que puedo darme y que puedo darle a alguien más. Energía masculina contiene, es la tierra conteniendo al océano. El océano es energía femenina y fluye y puede ser tormenta, puede ser río, puede ser... Se amolda a lo que lo contiene. Exacto. Y lo que la energía femenina busca, lo que una mujer busca, es ese contenedor. Lo necesita. No se sabe contener a sí misma. Las mujeres generalmente necesitan de alguien que las contenga.
alguien a quien poder expresarle todo lo que sienten y que las escuche y sentirse notadas. Claro. Porque esa parte sentimental es como que la desborda, ¿no? En todos los sentidos. Y es una práctica. El contenerte a ti mismo primero, sentir lo que sientes, no evadirlo, no distraerte, sentir lo que sientes y aceptarlo. Y está bien sentir lo que sientes. ¿Sientes miedo? Siente el miedo, está bien. ¿Sientes rechazo? Siéntelo, está bien sentir rechazo. ¿Sientes vergüenza? Está bien sentir vergüenza, siéntelo. Culpa, lo que sea que sientas. Tristeza, frustración, celos, ansiedad, etc. Está bien, siéntelo. Pero contén tus reacciones. Claro. Conténlas. Cuestiona el qué te está haciendo sentir de esta forma. Y en ese cuestionamiento encuentras más de la verdad. Y en esa verdad encuentras más liberación. Y en esa liberación, naturalmente, te das el permiso de contenerte más. Y de ser un contenedor para energía femenina. Y practicar el que ella pueda expresar sus diferentes partes. Ella lo que está buscando inconscientemente, una mujer no lo sabe de forma consciente, la mayoría de las mujeres, lo que están buscando es poder expresar todo aquello que son. Todo lo que no pudieron expresar desde niñas. Esto era bueno, esto era malo, esto te daba atención positiva, esto te daba atención negativa. Pero eso que han suprimido necesita salir. Y muchas veces sale en forma de infidelidades. Claro. Y los hombres también. Cuando como mujeres y hombres aprendemos a ser contenedores y a permitir que la persona sea todo lo que necesita ser, entonces se va a sentir más en confianza de ser todo eso contigo. Y eso es algo que entendí. Y que la vida en sí es no nada más energía femenina, pero también es energía masculina. La vida te dice, sé lo que quieras ser. Me tomes en cuenta o no me tomes en cuenta. La vida, el universo, Dios, sé lo que quieras hacer. Aquí está la tierra. Sí. Elige el camino que quieras. Y elegimos el camino que queremos. Somos libres, de alguna forma. Tenemos libre albedrío, de alguna manera. Nos permite ser. Y lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Que nuestra energía masculina le dé permiso a nuestra energía femenina de ser, de sentir, de expresar. Creo que la tenemos muy suprimida, ¿no? De Sí. repente. No creemos que, o sea, siempre queremos tener esa dominancia de energía masculina en todos los aspectos de nuestra vida. Sí. Y a veces no es recomendable o sea, no es lo más adecuado. Y la razón por la que los hombres y las mujeres, la razón por la que tantos de nosotros como hombres nos sentimos incómodos con la forma de ser de muchas mujeres y viceversa, y nos la pasamos quejándonos Sí. de cómo son ellas, de cómo son ellos, es porque tenemos una muy mala relación con nuestro lado femenino, con nuestra energía femenina. Y ellas, la mayoría, tienen una muy mala relación con su energía masculina. Y voy a tocar un tema que no quería tocarlo, pero creo que viene nada más para Va. así, no quiero profundizar mucho en eso, pero creo que en tiempos recientes Sí. el movimiento feminista ha venido a desproporcionar eso que ya existía de es que ellos, y nosotros, es que ellas, llega a desproporcionarlo de una manera ya irracional, ¿no? El acentuar eso en lugar de entender a la otra persona, dividir más, ¿no? En el sentido que, como tú decías, no existe en el caso de las mujeres, no existía tratar de comprender esa energía masculina y por qué los hombres son como son. Y del otro lado, también los hombres, que el querer siempre ser el dominante, el tener esa energía masculina en todo, hace que en algún momento no nos entendamos por más que queramos. Y el feminismo ha
venido como a acentuar más esas diferencias, ¿no? Sí. Y sí a liberarse, a que esa energía femenina sea más libre. Exacto. Esa parte creo que es sana, podemos llamarla así, pero también inconscientemente o conscientemente ha buscado controlar la energía masculina de los hombres. Y los hombres han hecho muchas veces lo contrario. Hombres y mujeres nos hemos buscado controlar en lugar de buscar entendernos. Exacto. Y entender que somos diferentes y que nos complementamos y que tenemos todos dentro de nosotros energía masculina y femenina, una más fuerte que la otra, y que generalmente este complemento sucede porque somos opuestos. Entonces, yo creo que, sin entrar tan a detalle, porque también todos estos temas son de horas, extensos, sí. Pero en parte algo que creo que es importante y me encantaría que más personas lo descubrieran en sus vidas es que veo que muchas veces las personas, las mujeres, los hombres, somos muy selectivos en cuanto a cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí el universo siempre conspira a mi favor, o Dios, y cuándo no. Sí, cuando eres la víctima tú. Sí. Cuándo sí todo en el fondo es amor y cuándo no. ¿No? Uh-huh. Yo creo que en el fondo, cuándo sí hay un balance perfecto en el universo, en la vida, y cuándo no. Yo creo que hay un balance perfecto en el universo, en tu vida. El caos no es más que un orden sin percibir. El problema son nuestros filtros, nuestras perspectivas, el nivel desde el que estamos viendo al mundo, la justicia. Una mujer, si piensa que hay un desbalance entre energía masculina y energía femenina, es porque no está notando la totalidad de la realidad. Porque si vamos situación por situación, hay muchas situaciones en donde los hombres sentimos, y a veces es incluso desde este nivel de realidad muy claro, que somos, entre comillas, víctimas de comportamientos o formas de ser de mujeres. Y lo mismo les pasa a ellas. Pero solemos tener una percepción muy limitada de la realidad. Y creemos que el mundo es como nosotros lo estamos observando y nada más. Claro. Y tendemos mucho a dicotomías, sí o no, blanco o negro, femenino o masculino. Y a veces hay puntos intermedios que a veces esos son los que ayudan a congeniar mejor ambas posturas. Porque normalmente esas posturas son radicales. Sí. Si tú dices, es que yo soy completamente masculino, es alguien súper radicalizado, ¿no? Sí. O el opuesto, alguien sumamente femenina, ¿no? Sí. Y alguien que solamente piensa que, por ejemplo, una religión es mala, ¿no? Y el otro que no, los ateos son malos. Todo lo que se va hasta las orillas, creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Sí, con la religión, la gente suele creer que hay dos opciones. O eres ateo, o eres religioso, cristiano, judío, y que no puedes sentir o conectar con un Dios distinto, o con una descripción, una versión de Dios diferente del que muchas veces los ateos huyen de. Yo fui ateo en algún tiempo y... Yo también. En algún tiempo pasé por esa... Primero fui agnóstico y después ateo. Y me acuerdo que en la etapa, tanto en agnosticismo y ateo, a veces me preguntaban, ¿crees en Dios? Y yo, no. Y entonces me decían algo así como, entonces no eres católico. O no, más bien...
no eres católico, entonces no crees en Dios. Exacto, exacto. Algo así. Exacto, me preguntan, ¿eres católico? Y yo, no. Entonces no crees en Dios. Y cuando era agnóstico, es que estamos hablando ya de un tema tan complejo que yo decía, bueno, es que una cosa no va con la otra, ¿no? Ahorita afortunadamente se va abriendo cada vez más el panorama en cuanto a ese tema. Me alegra que ya la gente ya no piense en ese tema de blanco y negro. Y cada vez va ampliándose más las cosas, ¿no? Y es eso, creo que todos esos temas, la calidad de nuestra vida creo que aumenta en proporción a cuánto dejamos de ver todo como blanco o negro, como bueno o malo, positivo o negativo, como víctima o villano, o héroe. Cuando te das cuenta que en la misma historia tú has sido tanto víctima como villano como héroe. Y a veces hasta al mismo tiempo. Al mismo tiempo, exactamente. Y como Nietzsche decía, o sea, más allá del bien y el mal, o sea, no existe lo bueno o lo malo. Todo es lo mismo, simplemente la diferencia es en cantidad, en proporción y en perspectiva también. Entonces creo que mientras más descubrimos valor en todo, porque si no, no existiría, creo yo, porque no creo que la vida, el universo, Dios gastarían energía o habría algo creado, algo en nuestra realidad que no tuviese valor, porque si no, ¿por qué existe entonces? Creo que mientras más podemos encontrar el valor en las experiencias difíciles, dolorosas, en lo que no nos gusta, en las formas de ser que nos incomodan de alguien, mujer u hombre, más vamos a poder disfrutar nuestra vida. Y creo que y más nos vamos a abrir a todo lo que la vida tiene para ofrecernos. Estamos más cerrados de lo que pensamos. Hay tantos temas que tenemos que hablar y seguramente habrá una segunda parte. Vamos a ir cortando ya esta entrevista porque tampoco queremos aburrirlo con tan extenso, pero me gustaría cerrar principalmente con dos cosas, que una no tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y la otra sí. La primera es, recordando que este podcast en teoría es un poco de viajes y un poco de todo, no quería dejar ese tema de lado. Entonces mi pregunta era respecto a los viajes. Una, ¿cuáles han sido tus principales motivaciones de viaje? Yo sé que una es crecer espiritualmente. Y dos, ¿cuál, digamos, sería uno o dos consejos que tú darías para los viajeros principiantes? Bueno, la primera pregunta de motivos por los que he viajado han sido distintos. También depende desde la perspectiva en la que yo lo vea, momento a momento. Una vez estando en París, una chica en nuestra primera y única conversación a los 5 minutos me preguntó de qué estaba huyendo. Nadie me lo había preguntado tan tajantemente. Generalmente te preguntan qué estás buscando, por qué estás viajando, a dónde vas a ir. Me preguntó de qué estás huyendo, de qué estás escapando. Y me gustó la pregunta, me puso a pensar, me conflictó. Dije, ok, si estoy huyendo de algo, si estuviera huyendo de algo, ¿de qué sería? Eso es importante. O sea, la gente suele rechazar las preguntas o las ideas que le incomodan. Considéralas. A lo mejor te ayudan a encontrar lo que no has encontrado. Y me estaba huyendo creía que estaba huyendo de mis fantasmas, de mis dolores, de muchas cosas. Entonces, a veces he viajado por huir, a veces he viajado por y al mismo tiempo, como dijiste, en la misma historia, en el mismo momento, a veces eres héroe y villano y víctima. A veces he viajado simultáneamente por descubrir más partes de mí mismo. Generalmente es eso. Generalmente creo que viajamos muchas veces
en el fondo porque queremos una nueva experiencia. Y nosotros somos parte de esa experiencia. Queremos descubrir una nueva parte de nosotros. O volver a despertar una parte de nosotros que ha estado dormida. O que hemos abandonado. Creo que un poco para complementar eso, y a ver si estás de acuerdo, los viajes es un poco como acelerar tu crecimiento en todos los aspectos. Uh-huh. Porque en un viaje probablemente vas a experimentar, por ejemplo, si vas huyendo del amor, pues probablemente en un viaje encuentres un amor, o si no lo encuentras, te va a hacer reflexionar más sobre eso. Sí. O si tú eres inseguro, pues un viaje no te va a dar mucho chance a que lo seas. Sí. Y si te das ese margen, te va a ir muy mal. Sí. Y vas a sacar aprendizaje. Entonces, como que siento que un viaje, en cualquier cosa que tú quieras aprender, te lo va a potenciar de una forma muy buena. Porque la mentalidad que tenemos cuando viajamos es distinta a la que tenemos cuando estamos en un lugar que consideramos nuestra casa, claro, nuestro hogar. Generalmente cuando viajamos nuestra mentalidad es más abierta. Sí. Es más la mentalidad de explorar, de aventurar, de abrirnos de vivir. Y uno de los consejos, que esa fue otra pregunta que yo le daría a la gente, es donde estés, así estés en un lugar donde llevas muchos años viviendo, vivir más como si fueras viajero, con esa mentalidad de viajero, de abrirte a descubrir nuevas formas de vivir, nuevas ideas, nuevas formas de pensar, abrirte y conectar con nuevas personas, porque si no te atrapas, claro, te familiarizas tanto con un lugar que se te olvida que hay otras personas que llegan a ese lugar y tienen una mentalidad muy distinta a la tuya porque están en un estado de viaje. Y tú en algún momento... Y te atrapas tanto que te sientes parte de ese lugar. Que tú y ese lugar son el mismo ser. Pero eso lo que hace muchas veces, creo, es que te limitas. Uh-huh. Te limitas a descubrirlo. Sí. Es como contigo mismo, una relación. Te limitas a descubrir más de esa persona porque el familiarizarse tanto hace que se olviden que hay mucho por descubrir. Sí. Entonces, esa es una profunda, uh-huh, pero algo también más práctico en cuanto a los viajes. Creo que en mis experiencias viajar solo alguna vez en tu vida, creo que todos deberíamos hacerlo. Completamente de acuerdo. Y dos, otro consejo práctico podría ser no ser tan estructurado en tus viajes. Al menos alguna vez permitir que las cosas fluyan. Uh-huh. Comprar un boleto de ida e irlo sintiendo. E irte guiando por las recomendaciones de las personas que conoces, por intuición. Literalmente, si sientes que tienes que ir a la derecha en lugar de la izquierda. A ver hasta dónde te lleva eso. A ver hasta dónde te lleva. Y tres, tal vez, ir a lugares que quizá no son los más turísticos, típicos. De moda, ¿no? De moda, vistos en Instagram, sino saber que hay lugares bellísimos y muy ricos que pueden ser que a lo mejor van a ser un match perfecto contigo. Está increíble. Sí. Coincido con todo lo que dijiste. Sí. Y ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara si el día de mañana dejaras de existir? Bueno, de hecho, sabiendo que esa es una posibilidad, decidí escribir un poema. Iba a escribir todo un libro acerca de esto, pero me di cuenta que al menos hasta ahorita no era necesario. No había suficiente para escribir hasta este momento en mi vida respecto a ese tema, pero hice un escrito para la gente que más amo y que más me importan, por si mañana muero, ¿no?
porque quiero que estén bien. Digo, ahora sí que me adelantaste por completo Y a lo mejor, te lo iba a leer, pero ¿qué me ibas a preguntar? Pero hacia donde me gustaría llevarte es o sea, una frase. Algo, o sea, porque la gente obviamente no te va a recordar por un escrito, ni todo lo que contiene ese escrito. Sino, si tú pudieras, que estuviera en tus manos, que la gente te recordara por algo, por algo que tú escribiste, o algo en específico, ¿qué sería? Digo, a lo mejor no es la respuesta que estabas esperando, pero, no que Alex, que amé intensamente, intensa y profundamente. Eso me gustaría que mi familia recordara, y que tuvieran presentes y que lo tuvieran como ejemplo para ellos mismos, mis exparejas, a las que aún amo, que se llevaran eso y que sintieran que fueron amadas profundamente. Eso sería lo más importante. Mis amigos, no sé, porque creo que es lo más importante en la vida, amar y dejarte amar. Está genial. Y esta pregunta, o sea, me gusta porque te hace... Es difícil sintetizar tantas cosas que a lo mejor te gustaría que la gente recordara a ti, como en una sola frase o en un solo fragmento, que a veces te puede llevar incluso a cosas que no habías reflexionado, ¿no? Sí, me gusta esa pregunta. Y eso sería, que amé intensamente y que viví como quise, con lo que pude, y que no tengo arrepentimientos. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista aquí en el podcast de Rogue Heroes. Gracias, Jorge. Queda súper abierta la invitación para otro podcast u otros, porque hay muchísimos temas. Aquí nos pudimos haber aventado otras 2 horas fácilmente. Seguro. No sé ni cuánto llevamos, pero... Pero creo que incluso si tocamos diferentes temas, hubo suficiente valor. Sí. Fueron muy ricos. Exacto. Esos temas, la conversación. Y antes de que nos despidamos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Tus redes sociales o correo? Lo más fácil sería con mi Instagram, es Coach Alexander Sánchez. Ok. Lo vamos a poner ahí en los comentarios para que... Hay cualquier cosa que necesiten, me pueden mandar un mensaje directo. ¿En Instagram y en Facebook estás también? ¿O en no? Facebook, pero digo, en Facebook también si quieren. Pero es personal el Facebook. Es personal. Tengo una página de figura pública, casi no la uso, la verdad. Lo más fácil sería en Instagram Coach Alexander Sánchez. Perfecto. O un correo a coachalexandersanchez@gmail.com. Perfecto, entonces ahí están. Vamos a poner ahí en el texto para que quien te quiera contactar para una pregunta, una consulta o lo que sea, ahí directamente contigo. Seguro que sí. Gracias. Pues bueno, esperemos que les haya gustado esta entrevista, hayan sacado mucho aprendizaje de Alex y nos vemos en la próxima de Rogue Heroes.